Su yerno la llamó vieja inútil y la echó a la calle con solo un gallinero en ruinas. Jamás imaginó que ella construiría un imperio con huevos y que él volvería de rodillas a su puerta. El luto de doña Amalia era un océano silencioso, un dolor tan vasto y profundo que amenazaba con ahogarla en la quietud de la casa. Hacía un mes que habían enterrado a su hija, su única hija Laura. Cada objeto en la casa que había compartido con ella, con su yerno Víctor y con su nieta Sofía, era una reliquia de una felicidad extinta. El aroma fantasma del jazmín que a Laura le gustaba poner en un jarrón, el suéter que había dejado a medio tejer sobre una silla, la risa de su nieta de 6 años, ahora cohibida y asustada. Todo era un recordatorio de que el corazón de su hogar había dejado de latir, pero había un dolor más agudo que el de la ausencia, la presencia de Víctor. Su yerno, en el luto, no había encontrado consuelo, sino una frialdad cortante, un resentimiento que crecía cada día. Doña Amalia, que se había mudado con ellos para ayudar a criar a la pequeña Sofía, sentía cómo su presencia se había vuelto incómoda, un estorbo. Víctor la evitaba. Sus respuestas eran monosílabos, y en sus ojos doña Amalia veía un cálculo frío que la aterrorizaba. La sentencia llegó una tarde gris, cuando la lluvia golpeaba las ventanas como los nudillos de un fantasma. Víctor la esperó en la sala, con una caja de cartón a sus pies. «Amalia», dijo sin mirarla a los ojos, «necesitamos hablar». «Claro, hijo, ¿qué sucede?», preguntó ella, aunque un nudo de hielo ya se estaba formando en su estómago. «Las cosas van a cambiar», continuó él, su voz plana, desprovista de emoción. «He decidido vender la casa y la tierra. Sofía y yo nos mudaremos a la ciudad. Un nuevo comienzo». El mundo de doña Amalia se inclinó peligrosamente. ¿Vender? ¿Vender la casa de Laura? ¿Y yo? ¿Y Sofía? Sofía es mi hija, yo veré por ella, dijo él, y esta vez la miró. Sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. Y usted ya no es mi responsabilidad. Laura ya no está. La brutalidad de sus palabras le robó el aliento. Pero soy su abuela. Sofía me necesita. Yo los he cuidado a ambos. Cuidarnos, espetó Víctor, y la máscara de calma se rompió, revelando el desprecio que había estado fermentando. Ha sido una carga, una sombra constante en mi casa, siempre con sus remedios caseros, sus consejos no pedidos, sus historias del campo. Una vieja inútil que no sabe cuál es su lugar. La palabra inútil la golpeó con una violencia física. Se apoyó en el marco de la puerta para no caer. Era la misma palabra que su propio esposo, un hombre cruel, le había dicho toda la vida. Había pensado que con Laura y su nueva familia finalmente había escapado de esa etiqueta. «No puede echarme a la calle, Víctor. No tengo a dónde ir», suplicó su voz rota. «No la estoy echando a la calle», dijo él con un falso tono de generosidad. «Soy un hombre justo. Le daré la parte de la herencia que Laura le habría dejado». Señaló un rincón olvidado de la propiedad en un mapa que extendió sobre la mesa. Ese pequeño terreno al fondo, junto al arroyo seco, el que nunca sirvió para nada. Era de la familia de Laura. Es suyo. Hizo una pausa, saboreando su crueldad. Y también se puede quedar con el viejo gallinero abandonado que hay allí, un hogar perfecto para usted. Podrá criar sus gallinas y hablar con ellas todo el día. La humillación fue total. Le estaba dando la parte más inútil de la tierra, como si fuera una limosna, un basurero. ¿Y Sofía?, preguntó doña Amalia con el último aliento de esperanza. «Déjeme despedirme de ella». «No», dijo Víctor tajante. «Sofía comenzará una nueva vida sin sus ideas anticuadas y su tristeza. No quiero que la vea. Ya le he dicho que se fue de viaje a visitar a unos parientes lejanos. Le estaba robando no solo su hogar, sino también a su nieta, su único lazo con la vida, su única razón para seguir respirando». Le entregó la caja de cartón que contenía un par de mudas de ropa, una foto enmarcada de Laura y un viejo rosario. Era todo lo que le permitía llevarse de una vida entera. La condujo hasta la puerta y la abrió. La lluvia fría la recibió en la cara. «Ahora váyase y no vuelva», fue su despedida. Doña Amalia caminó bajo la lluvia, sin rumbo fijo al principio,
con la caja empapada entre sus brazos. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que no podía ni llorar. Era un vacío negro. El dolor por la muerte de su hija se fusionó con la agonía de esta nueva traición, de este nuevo abandono. Finalmente, sus pies la llevaron por el sendero embarrado hacia el terreno que Víctor le había heredado. Era un lugar desolador, un pequeño claro invadido por la maleza y las rocas, y en el centro, la silueta esquelética de un gallinero. Las paredes de madera estaban podridas y combadas. El techo de lámina se había derrumbado en parte, y la puerta colgaba de una sola bisagra oxidada. Era una tumba de madera. Entró. El interior olía a podredumbre, a tierra húmeda y a olvido. El viento se colaba por las innumerables rendijas, silbando una canción fúnebre. Se derrumbó en un rincón sobre un montón de paja podrida y finalmente el océano de dolor se desbordó. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que sus sollozos se convirtieron en temblores silenciosos. Lloró por Laura, por Sofía, por la mujer de 60 años que había sido desechada como un trasto viejo. La noche cayó fría y oscura. Doña Amalia se acurrucó abrazando la foto de su hija esperando el fin. Se sentía tan cansada, tan rota, que la idea de no despertar a la mañana siguiente era casi un consuelo. Se dejó llevar por la apatía, por el deseo de rendirse, pero en la oscuridad más profunda, un sonido la sacó de su letargo. Un cacareo, un sonido débil, pero inconfundible. Aguzó el oído, se repitió. Provenía de un rincón oscuro del gallinero. Con sus miembros entumecidos, se arrastró hacia el sonido. Apartó unas tablas podridas y acurrucada en un viejo nido deshecho, vio una gallina. Era un animal flaco, de plumaje deslucido y con una mirada asustadiza, una gallina solitaria que por alguna razón había hecho de esa ruina su hogar, y debajo de ella, tibio y perfecto, había un huevo. Doña Amalia extendió una mano temblorosa y tocó el huevo. Estaba liso, estaba real. Era una promesa, una pequeña, insignificante promesa de vida en medio de tanta muerte y desolación. Miró a la gallina, otra alma abandonada como ella. Sostuvo el huevo en la palma de su mano y a través de su dolor un recuerdo emergió, el recuerdo de su propia infancia en el campo, ayudando a su madre a cuidar de las gallinas. El recuerdo de Laura, de niña corriendo emocionada hacia ella con el primer huevo que había recogido, sus ojos brillando de orgullo. «No nos vamos a morir aquí, ¿verdad, compañera?», le susurró a la gallina. «Ni usted ni yo». Se puso de pie con el huevo aún en la mano como si fuera un tesoro. Miró a su alrededor, al gallinero en ruinas. Ya no lo veía como una tumba, lo veía como un desafío. Víctor la había llamado inútil y la había arrojado a un basurero, pero él no la conocía. No conocía la terquedad de la tierra, ni la resiliencia de una madre, ni el poder que puede nacer de un solo y humilde huevo. En el silencio de la noche, rodeada por los escombros de su vida, doña Amalia supo que no se rendiría. Iba a reconstruir ese gallinero, iba a cuidar de esa gallina, iba a construir algo, cualquier cosa, en memoria de Laura, para que un día, si el destino le daba la oportunidad, pudiera mostrarle a su nieta Sofía que su abuela no era una mujer inútil, sino una mujer que, como la vida misma, siempre encontraba la manera de empezar de nuevo. La primera luz del alba se filtró por las rendijas del gallinero, revelando la desolación con una crudeza implacable. Pero para doña Amalia, esa luz ya no era la de un final, sino la de un comienzo. Sostenía el huevo en su mano como si fuera una joya. Era su única posesión de valor, la única promesa en un mundo que se había derrumbado. Su primera tarea no fue encontrar comida para ella, sino para su nueva y única compañera, la gallina a la que bautizó Luz. Con un vigor que no sabía que poseía, doña Amalia comenzó la hercúlea tarea de hacer habitable la ruina. Usando sus manos, trozos de madera podrida y alambres oxidados que encontraba, empezó por reparar un rincón del gallinero. Creó un pequeño refugio dentro del refugio, tapando los agujeros más grandes con tablas y paja para proteger a Luz del viento y la lluvia. Construyó un nido nuevo y limpio, un trono para la reina de su diminuto y frágil reino.
Su conocimiento del campo adquirido durante toda una vida se convirtió en su herramienta de supervivencia. Recorrió los límites de su terreno pedregoso y encontró lo que un ojo inexperto no vería: hojas de diente de león, verdolaga y raíces comestibles. Encontró insectos y gusanos para luz, una fuente de proteína que la gallina devoró con gratitud. Descubrió un pequeño manantial intermitente, similar al de la historia de Marisol, donde podía recoger agua fresca. Compartía todo con su gallina. Su supervivencia y la de ella eran una sola. Día tras día, doña Amalia trabajaba con una obstinación silenciosa. Arreglaba una tabla, limpiaba un trozo de terreno, buscaba comida. El trabajo físico era un bálsamo para el dolor de su alma. El cansancio de su cuerpo le permitía dormir por las noches, acallando los ecos de la voz de Víctor y la dolorosa ausencia de Laura y Sofía. La pequeña Luz, en respuesta a sus cuidados, comenzó a recuperar su vitalidad. Su plumaje se volvió más brillante y, para alegría de doña Amalia, cada día ponía un huevo. Esos huevos se convirtieron en el pilar de su dieta, la energía que necesitaba para seguir luchando. Fue una semana después cuando un par de ojos la observaron desde la distancia. Era don Mateo, un viejo agricultor viudo cuya tierra colindaba con la de ella, un hombre de piel curtida como el cuero y manos grandes y nudosas por décadas de trabajo. Había visto la figura solitaria de doña Amalia moviéndose por la finca abandonada y al principio pensó que era una aparición. Cuando se dio cuenta de que era una mujer de carne y hueso trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, su curiosidad se mezcló con un profundo respeto. Un día se acercó no con lástima, sino con la franqueza de la gente de campo. «Buenas tardes, señora. La he visto trabajar. Tiene usted más tesón que una mula». Doña Amalia, al principio recelosa, vio en los ojos del anciano una bondad genuina. «Buenas tardes. Hay que hacer lo que se puede para sobrevivir». Don Mateo miró el gallinero remendado y a la solitaria gallina que picoteaba alegremente. «Veo que tiene buena mano con los animales, pero una sola golondrina no hace verano y una sola gallina no hace un caldo». Se convirtió en su primer y único aliado. Al día siguiente, apareció con un martillo, un puñado de clavos que ya no usaba y un pequeño saco de maíz para su campeona, dijo señalando a Luz. Y lo más importante, le trajo conversación, rompiendo el muro de soledad que la rodeaba. Doña Amalia no le contó toda su historia, solo que las circunstancias la habían dejado allí. Don Mateo no preguntó más. Vio la foto de Laura que doña Amalia había colocado en una repisa improvisada y entendió el luto en sus ojos. Viendo su dedicación y su conocimiento, don Mateo tuvo una idea. «Tengo 4 gallinas ponedoras jóvenes que me sobran y un gallo demasiado alborotador para mi paciencia», le dijo una tarde. «No tengo el tiempo para cuidarlas como se merecen. Si usted las quiere, son suyas. A cambio, cuando empiecen a poner, me da un par de docenas de huevos para mis postres». El corazón de doña Amalia dio un vuelco. 5 gallinas y un gallo. Era el comienzo de un verdadero gallinero. Aceptó el trato con lágrimas de gratitud en los ojos. La llegada de los nuevos miembros transformó el lugar. El gallinero, antes silencioso, ahora estaba lleno de cacareos y movimiento. Doña Amalia trabajó con ahínco, expandiendo el refugio, construyendo más nidos, asegurándose de que cada animal tuviera su espacio. Su pequeño terreno, antes un símbolo de su destierro, ahora era su proyecto, su propósito. Pronto las nuevas gallinas comenzaron a poner huevos. Doña Amalia cumplió su palabra y le llevó a don Mateo los huevos más grandes y frescos, pero ahora tenía un excedente. Cada día recogía más de una docena de huevos. Eran demasiados para ella sola. Con una timidez que no sentía desde que era una niña, llenó una pequeña canasta con sus huevos y caminó los 5 kilómetros hasta el mercado del pueblo más cercano. Se sentó en el suelo, en una esquina, sintiéndose invisible entre los puestos bulliciosos. Sus huevos eran simples huevos de campo, sin nada especial que los distinguiera. Pasaron las horas. La gente compraba en los puestos grandes, ignorando a la anciana de la canasta. Cuando el sol comenzaba a bajar y doña Amalia estaba a punto de rendirse, una mujer joven con un bebé en brazos
Se detuvo frente a ella. «Señora, ¿son frescos sus huevos?», preguntó. «De esta misma mañana, hija», respondió doña Amalia. «Mis gallinas son pocas, pero bien cuidadas». La mujer pareció notar algo en la mirada honesta de doña Amalia. «Mi niño está enfermo, y el doctor me dijo que le diera comida de la mejor calidad. Me llevaré una docena». Doña Amalia sintió una oleada de emoción al recibir las pocas monedas. Era el primer dinero que ganaba por su propio esfuerzo en décadas. A la semana siguiente, la misma mujer la buscó en el mercado. «Señora, no sé qué tienen sus huevos», exclamó con una sonrisa. «Las yemas son las más anaranjadas que he visto, y mi niño se comió el caldito como nunca. Se nota que sus gallinas son felices. Deme 2 docenas hoy». Esa frase se quedó grabada en la mente de doña Amalia. Se nota que sus gallinas son felices. Esa era la diferencia. No competía en cantidad, sino en calidad, en cuidado. Su marca sería esa. Comenzó a crear una pequeña clientela fiel. Madres que buscaban lo mejor para sus hijos. Ancianos que recordaban el sabor de los huevos de antes. El dinero que ganaba, aunque poco, lo reinvertía con una sabiduría innata. Compró maíz, construyó un bebedero mejor, incluso compró una pequeña malla para cercar un área más grande, donde sus gallinas pudieran picotear libremente. Don Mateo la observaba con una sonrisa orgullosa. «Se lo dije, Amalia. Tiene usted un don». «Víctor, su yerno», dijo usando el nombre por primera vez, pues ya había atado cabos con los chismes del pueblo. «Es un necio». Arrojó una semilla de oro en un pedregal pensando que era una piedra. Y ahora esa semilla está empezando a brotar. Doña Amalia miró su pequeño gallinero, su pequeño rebaño de 6 gallinas y un gallo, su pequeña clientela. No era mucho. Seguía viviendo en la pobreza, en una ruina, pero ya no era una víctima. Era una productora, una mujer de negocios. La dueña de Gallinas Felices, como decidió llamar a su incipiente empresa. Cada huevo que vendía era un acto de desafío a la palabra inútil, y cada moneda que ganaba era un paso más en el largo camino de regreso, un camino que ahora lo sabía, la llevaría a un lugar que ni ella misma podía imaginar. La pequeña clientela de doña Amalia en el mercado se convirtió en su cimiento. La confianza que esas pocas mujeres depositaron en ella fue el capital más importante que tuvo. Con el dinero de sus ventas, doña Amalia no compró lujos, sino futuro. Adquirió más gallinas, reparó por completo el techo del gallinero con láminas nuevas y construyó un segundo corral más grande y seguro para separar a los pollos en crecimiento. Don Mateo, su fiel amigo, le enseñó los secretos de la incubación natural, usando gallinas cluecas para empollar los huevos y multiplicar su rebaño de forma sostenible, sin depender de comprar pollitos. Doña Amalia era una perfeccionista. Su marca, Gallinas Felices, no era solo un nombre, era una filosofía. Sus gallinas no vivían hacinadas. Picoteaban libremente durante el día en los terrenos que ella había cercado, comiendo insectos, hierbas y el maíz de alta calidad que ahora podía permitirse comprar. Por las noches, dormían en un gallinero que siempre estaba limpio, con paja fresca y agua limpia. Este cuidado extremo se reflejaba en el producto. Huevos con yemas de un color anaranjado intenso y un sabor que la gente del pueblo juraba no haber probado en años. El siguiente paso lógico fue la carne. Cuando sus primeros pollos criados en libertad alcanzaron la madurez, doña Amalia preparó algunos y los llevó al mercado. La diferencia con los pollos de granja industrial era abismal. La carne era más firme, más sabrosa. Al principio, la venta fue lenta, pero al igual que con los huevos, un cliente clave lo cambió todo. Fue el dueño de El Buen Sabor, el restaurante más respetado del pueblo. Un hombre conocido por su exigencia con los ingredientes. Probó uno de los pollos de doña Amalia por recomendación de su esposa, una de sus clientas de huevos. Quedó tan impresionado que a la semana siguiente se presentó en la finca de doña Amalia. Esperaba encontrar una operación comercial, pero lo que vio fue a una mujer mayor de manos trabajadoras cuidando a sus animales con un esmero casi maternal. «Señora Amalia»,
le dijo el restaurantero. He servido pollo toda mi vida, pero el suyo sabe a verdad, sabe a campo. Quiero hacerle una propuesta. Quiero que sea mi proveedora exclusiva de pollo y huevo. Le compraré toda su producción a un precio justo. Ese contrato fue el motor que impulsó a Gallinas Felices a una nueva dimensión. Le dio a doña Amalia la seguridad económica que necesitaba para expandirse de verdad. Con la ayuda de don Mateo y un par de jóvenes a los que contrató como sus primeros empleados, construyó 2 gallineros más. Su pequeño proyecto personal se estaba convirtiendo en una pequeña empresa, una fuente de trabajo y de orgullo. Mientras el nombre de doña Amalia se convertía en sinónimo de calidad en el pueblo, el de Víctor se asociaba cada vez más con el fracaso y la mala gestión. Después de vender la casa de Laura, se había metido en un negocio de transporte que no entendía. Compró un camión de segunda mano que vivía descompuesto y con su carácter arrogante, rápidamente se enemistó con sus pocos clientes. Los rumores decían que estaba bebiendo más de la cuenta y que el dinero de la venta de la casa se le escurría entre los dedos. Un día, Víctor tuvo que ir al pueblo a comprar una refacción para su camión. Mientras esperaba, entró a comer al restaurante El Buen Sabor. Pidió el plato del día, pollo al horno con papas. Al probar el primer bocado reconoció el sabor. Era el sabor del campo, el sabor de los pollos que doña Amalia criaba cuando Laura aún vivía. «Este pollo está excelente», le dijo al dueño tratando de ser amable para conseguir un descuento. «¿De dónde lo trae?» «Es de una granja local», respondió el dueño con orgullo. «De Gallinas Felices de doña Amalia, la mejor productora de la región». A Víctor se le atragantó la comida. Amalia, la vieja inútil, la mejor productora. El veneno de la envidia le subió por la garganta, pagó la cuenta de mala gana y en lugar de volver a su casa, condujo su ruidoso camión hacia las tierras que él mismo había desechado. Necesitaba ver esa farsa con sus propios ojos. Llegó sin anunciarse con la arrogancia de quien se siente dueño, pero lo que vio lo dejó paralizado. La ruina que recordaba había desaparecido. En su lugar había una pequeña granja próspera y ordenada. Vio los gallineros bien construidos, las cercas firmes, cientos de gallinas sanas picoteando bajo el sol, y la vio a ella. Doña Amalia estaba supervisando a uno de sus empleados. Su espalda recta, su cabello blanco recogido, su rostro surcado por arrugas, pero con una expresión de serenidad y autoridad. «Vaya, vaya», dijo Víctor bajando del camión con una sonrisa burlona para ocultar su shock. «Pero si es la reina de las gallinas, veo que mi herencia le ha servido de algo». Doña Amalia se giró al oír su voz. Por un instante su corazón se detuvo, pero luego, al verlo, con su ropa manchada de grasa y el olor a licor barato emanando de él, no sintió miedo. Sintió una especie de lástima fría. «Víctor», dijo ella, su voz tranquila, «¿qué hace aquí?» «Vine a ver mi propiedad», mintió él con una bravuconada. «Técnicamente esta tierra sigue siendo mía. Solo se la presté para que no se muriera de hambre». «Me la dio como un insulto», corrigió doña Amalia sin alzar la voz, «y la convertí en mi trabajo. Un trabajo honesto». «¿Trabajo?», se rió él. «¿Llama a esto trabajo? Jugar con pollos todo el día. Dígame, vieja, ¿cuánto le dan por este puñado de huevos? Lo suficiente para no morirse de hambre». «Patético». Doña Amalia lo miró, y su calma pareció enfurecerlo aún más. «Este puñado de huevos y estos pollos, como usted los llama, me dan una vida digna, Víctor. Alimentan a mis empleados y a sus familias y son respetados en todo el pueblo». Hizo una pausa. «Algo que, según escucho, usted perdió hace mucho tiempo». El golpe dio en el blanco. El rostro de Víctor se contrajo de rabia. «No se atreva a hablarme así, vieja insolente. No olvide que está aquí por mi caridad. Podría echarla ahora mismo si quisiera». «Inténtelo», lo desafió doña Amalia y en su voz había un acero que él no conocía. «Esta tierra me la dio y la he trabajado con mis propias manos. Toda la gente de este pueblo es testigo de mi esfuerzo». «A ver, ¿a quién le creen? ¿A la mujer que da trabajo o al borracho que no puede ni mantener su camión funcionando?»
Fue entonces cuando don Mateo, que había visto llegar el camión de Víctor, se acercó con su paso lento pero firme y se paró al lado de doña Amalia sin decir una palabra. Su presencia era un muro. Víctor miró al viejo, luego a doña Amalia, y se sintió ridículo, impotente. Había venido a humillarla y el humillado era él. Su pequeño mundo de trabajo duro y respeto era más sólido que su mundo de dinero mal habido y fracasos. «Se va a arrepentir de esto, Amalia», masculló. La única amenaza que le quedaba. «Yo ya no me arrepiento de nada, Víctor», respondió ella. «El arrepentimiento es un lujo para quienes tienen tiempo que perder mirando al pasado. Yo estoy muy ocupada mirando hacia el futuro». Se dio media vuelta y volvió a su trabajo dándole la espalda, un gesto de indiferencia final que fue más doloroso que cualquier insulto. Víctor se quedó allí en medio de la granja próspera, sintiendo el olor a paja limpia y a vida. Se sintió como un fantasma, un extraño. Se subió a su camión y se marchó. El ruido de su motor una protesta inútil contra el sonido tranquilo y constante de los cacareos de las gallinas felices. La guerra había terminado y él ni siquiera se había dado cuenta de cuándo la había perdido. La derrota de Víctor en su propio terreno fue el último impulso que doña Amalia necesitaba para dejar de pensar en pequeño. La conversación con su yerno le hizo darse cuenta de que su negocio no era solo un medio de supervivencia, sino un arma de dignidad. Decidió que Gallinas Felices no sería solo la mejor granja del pueblo, sino de toda la región. El contrato con el restaurante El Buen Sabor le proporcionó un flujo de caja constante y, lo más importante, una reputación impecable. El dueño, el señor Ramiro, se convirtió en su más grande admirador. Un día, un crítico gastronómico de un importante periódico de la capital visitó el restaurante y escribió una reseña elogiosa, dedicando un párrafo entero al sabor celestial y auténtico del pollo que había comido. Mencionó el nombre de la granja, Gallinas Felices. Ese artículo fue como una explosión. En 2 semanas el teléfono de doña Amalia, instalado por don Mateo para emergencias, no paraba de sonar. Eran carnicerías de lujo, tiendas de productos orgánicos y otros restaurantes de la capital. Todos querían probar el pollo y los huevos que habían cautivado al crítico. La demanda superó por completo su capacidad de producción. Doña Amalia, con la ayuda de don Mateo, quien ahora actuaba como su gerente de operaciones de facto, se enfrentó al desafío con una estrategia clara. No sacrificaría la calidad por la cantidad. Su marca era el cuidado, la felicidad de sus animales, y eso no era negociable. Con los ingresos asegurados del restaurante y los nuevos pedidos, solicitó un préstamo agrícola. El gerente del banco, el mismo que veía a diario los problemas de deudas de hombres como don Genaro, quedó impresionado por el plan de negocios detallado y la reputación de doña Amalia. Le concedió el préstamo sin dudarlo. El dinero se transformó en una expansión inteligente. Compró tierras colindantes, incluyendo el viejo y seco cauce del arroyo, que con un poco de trabajo de limpieza se convirtió en un desagüe natural para la temporada de lluvias. Construyó galpones de crianza de última generación, amplios, ventilados, con acceso constante a grandes corrales al aire libre. Implementó un sistema de recolección de huevos más eficiente y una pequeña planta de procesamiento y empaque que cumplía con todas las normas sanitarias. Gallinas Felices se convirtió en una empresa seria. Doña Amalia diseñó un empaque profesional, cajas de cartón reciclado con un logo simple pero hermoso, una gallina estilizada con un sol naciente detrás. Cada caja llevaba su lema: criadas con paciencia para un sabor que recuerda al hogar. La expansión requirió más manos. Doña Amalia contrató a una docena de personas del pueblo, convirtiéndose en una de las mayores empleadoras de la comarca. Ofrecía salarios justos, condiciones de trabajo dignas y hasta una comida caliente al mediodía para todos sus trabajadores. La gente ya no la veía como la pobrecita viuda, sino como doña Amalia, una matriarca respetada, una patrona justa que estaba levantando la economía local. Ella, por su parte, se transformó. Dejó el trabajo físico más pesado a sus empleados y se convirtió en el cerebro de la operación.
Sus días transcurrían entre la supervisión de la calidad, la negociación con los distribuidores y la planificación de la producción. Aprendió a manejar las cuentas, a leer contratos, a ser una líder. La mujer que había sido llamada inútil ahora dirigía una empresa que facturaba más en un mes de lo que la hacienda de Víctor había ganado en un año. Con su nueva prosperidad, finalmente abandonó el gallinero remendado que conservó como un monumento a sus inicios. En la parte más alta de su terreno, con vistas a sus campos llenos de vida, construyó una casa pequeña, pero hermosa y sólida. Una casa con ventanas grandes, una cocina amplia y un pequeño cuarto siempre listo, siempre esperando. El cuarto de Sofía. La idea de su nieta era el motor silencioso que impulsaba cada una de sus decisiones. Cada éxito, cada logro era para ella. Abrió una cuenta bancaria a nombre de Sofía Alarcón y cada mes depositaba una suma considerable. Era el fondo para su educación, para su futuro, para que nunca tuviera que depender de la caridad de un hombre como su padre. A través de don Mateo, cuyos sobrinos vivían en la ciudad, a veces le llegaban noticias vagas de la niña, que estaba bien, que era una niña inteligente, que a veces preguntaba por la abuela, que se había ido de viaje. Cada noticia era una mezcla de alegría y dolor para doña Amalia. Mientras tanto, la caída de Víctor era tan rápida como el ascenso de doña Amalia. El negocio de transporte había quebrado definitivamente después de que el camión sufriera un accidente y él no tuviera dinero para repararlo. Vendió las últimas joyas que quedaban de Laura. Perdió la casa que había comprado en la ciudad por no pagar la hipoteca. Los rumores decían que vivía en un cuarto alquilado en el barrio más pobre, haciendo trabajos esporádicos y ahogando sus fracasos en alcohol. Había pasado de ser un hombre con un futuro prometedor a una sombra, un fantasma de sus propias malas decisiones. Una tarde, doña Amalia estaba en su nueva oficina, una pequeña habitación en la planta de empaque, revisando una orden de exportación. Sus productos, gracias a su reputación, comenzarían a venderse en algunas tiendas gourmet en Miami. Estaba mirando los números, la cantidad de pollos, las docenas de huevos, las ganancias, y una sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de arrogancia, sino de asombro. Aún le costaba creer que ella, Amalia, la vieja inútil, hubiera construido todo eso a partir de una gallina y un huevo. Don Mateo entró en la oficina. Amalia, el señor Ramiro, el del restaurante, está aquí. Quiere hablar con usted de algo importante. Doña Amalia lo recibió en el porche de su casa. El restaurantero, un hombre bueno que siempre la había apoyado, parecía preocupado. Doña Amalia, comenzó, vengo a pedirle un favor y a darle un aviso. Su yerno Víctor ha vuelto al pueblo. Lo vi esta mañana. Está en la cantina pidiendo dinero. Se ve muy mal. Está preguntando por usted. El corazón de doña Amalia se detuvo por un segundo. Me temo que vendrá a buscarla, continuó Ramiro. Y no creo que venga con buenas intenciones, probablemente a pedirle dinero. Solo quería que estuviera prevenida. Doña Amalia le agradeció al hombre por su lealtad. Cuando se fue, se quedó mirando sus campos, sus galpones, su imperio. El miedo, ese viejo fantasma, intentó asomarse, pero no encontró lugar donde anidar. Ya no era la mujer desamparada que había sido expulsada bajo la lluvia. Era doña Amalia, la dueña de Gallinas Felices. Y si Víctor venía a buscarla, lo estaría esperando, no en una ruina, sino en su fortaleza, construida con trabajo, dignidad y el sabor de la verdad. La confrontación final era inevitable, y por primera vez en su vida, doña Amalia no tenía miedo. Estaba lista. Tal como el señor Ramiro había advertido, Víctor apareció 2 días después. No llegó en un camión ruidoso, sino a pie, una figura lastimosa y encorvada que caminaba por el sendero de tierra que conducía a la entrada de la granja Gallinas Felices. Un empleado joven y robusto lo detuvo en el portón, un portón de hierro forjado con el logo de la empresa. ¿A quién busca?, preguntó el empleado con la cortesía firme que doña Amalia exigía a todo su personal. Busco a Amalia, dijo Víctor, su voz ronca. Dígale que es Víctor, su yerno.
El empleado, que conocía la historia, como casi todo el mundo en la comarca, lo miró con una mezcla de desdén y lástima. Hizo una llamada por un intercomunicador. La respuesta de doña Amalia fue serena. «Dígale que lo esperaré en mi oficina en 10 minutos». La espera fue una tortura para Víctor. Tuvo que observar el movimiento incesante de la granja. Camiones de reparto cargando cajas de huevos y pollos, empleados con uniformes limpios moviéndose con eficiencia. El sonido saludable de miles de gallinas. Todo era un testimonio abrumador de su propio fracaso y del éxito inconcebible de la mujer que había desechado. Finalmente, lo hicieron pasar. No lo llevaron a la casa de doña Amalia, sino a la planta de procesamiento, a una oficina impecable, con un gran ventanal que daba a los galpones. Doña Amalia estaba sentada detrás de un escritorio de madera sólida, revisando unos papeles. Levantó la vista cuando él entró. No había odio en sus ojos, sino una calma distante, la mirada de una reina observando a un mendigo. «Siéntese, Víctor», dijo señalando la silla frente a ella. Él se derrumbó en la silla. El olor a desinfectante y a trabajo del lugar contrastaba con su propio olor a licor rancio y a derrota. Intentó empezar con su vieja arrogancia, pero se deshizo en el aire. «Amalia, yo», comenzó, pero su voz se quebró. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Unos sollozos secos y patéticos de un hombre que ya no tenía nada. «Lo he perdido todo, todo, el negocio, la casa, el respeto. Estoy viviendo de la caridad, durmiendo donde puedo. He cometido tantos errores». Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, suplicando. «Fui un necio, Amalia, un monstruo. Lo que le hice no tiene perdón. La llamé inútil y la única persona inútil aquí he sido yo. Se lo ruego por la memoria de Laura, por lo que más quiera. Dame un trabajo». La petición era la cumbre de su humillación. Él, que la había echado a una ruina, ahora pedía barrer los pisos de su palacio. «Haré lo que sea», gimió. «Barreré los gallineros, cargaré las cajas, limpiaré los corrales. Solo necesito un techo y un plato de comida. No tengo a dónde más ir». Doña Amalia lo escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando él terminó, ella se reclinó en su silla. «Lo siento, Víctor», dijo, y su voz no era dura, sino irrevocablemente firme. «Pero en esta empresa no hay lugar para usted». «¿Por qué?», suplicó él. «¿Es por venganza?». «No», respondió doña Amalia. «La venganza es una pérdida de tiempo. Es por principios. Todas las personas que trabajan aquí lo hacen con orgullo, con respeto por los animales y por sus compañeros. Construyeron este lugar conmigo. Son mi familia. Usted, en cambio, solo sabe destruir. No puedo traer su amargura y su resentimiento a este lugar que tanto nos ha costado levantar. Aquí no hay espacio para la podredumbre». Se levantó y caminó hacia la ventana dándole la espalda. El único trabajo que tiene ahora es intentar reconstruir su propia vida lejos de aquí. Se volvió y sacó de un cajón un fajo de billetes. Lo puso sobre la mesa. «Tome, esto», dijo. «No es un regalo, es un finiquito. El pago final por el dolor que causó. Úselo para irse lejos y no volver nunca más. Es la última caridad que recibirá de esta vieja inútil». Llamó a su capataz por el intercomunicador. «Ramón, por favor, acompañe al señor a la salida». Víctor miró los billetes, luego a doña Amalia. Vio en sus ojos que no había ninguna posibilidad. La puerta se había cerrado para siempre. Tomó el dinero con mano temblorosa, se levantó y, escoltado por el capataz, salió de la oficina y de la vida de doña Amalia para siempre. 2 años después, Gallinas Felices es ahora una marca internacional, un referente de crianza ética y calidad gourmet. Doña Amalia, aunque podría vivir retirada, sigue al frente de su empresa, no por necesidad, sino por pasión. Su vida es tranquila, próspera y llena de respeto. Pero su mayor victoria llegó hace 6 meses. Una llamada de un abogado de la ciudad la informó de que Víctor, diagnosticado con una enfermedad terminal, había renunciado a la patria potestad de su hija Sofía. Había dejado una sola instrucción: que la niña fuera entregada a su abuela materna. La escena final transcurre una tarde soleada en la entrada de la granja. Doña Amalia,
Con el corazón latiendo tan fuerte como el primer día, espera junto a don Mateo. Un coche se detiene y de él baja una niña de casi 10 años con los mismos ojos grandes y expresivos de su madre Laura. Es Sofía. El encuentro es tímido al principio, lleno de la extrañeza de los años perdidos. Pero cuando doña Amalia se arrodilla y le abre los brazos, Sofía corre hacia ella y la abraza. Un abrazo que sana una década de dolor. Doña Amalia le muestra su imperio, le enseña los pollitos recién nacidos, la sala de empaque, la casa que construyó para ella, y finalmente la lleva a su oficina. Allí, en una pequeña vitrina iluminada, no hay trofeos ni premios. Solo hay 2 objetos, una foto descolorida del viejo gallinero en ruinas, y a su lado, sobre un pequeño cojín de terciopelo, un solo huevo de color marrón pálido. «Esta es nuestra historia, mi niña», le dice doña Amalia a su nieta. «Aquí es donde todo comenzó, con una gallina solitaria a la que llamé Luz y con este huevo que fue la primera promesa. Su padre pensó que nos dejaba en una tumba, pero no sabía que nos estaba dando la semilla de nuestro futuro». Sofía mira el huevo, luego a su abuela y una sonrisa. La sonrisa de Laura ilumina su rostro. Más tarde, doña Amalia la lleva al campo y juntas, como ella hacía con su propia hija, recogen los huevos tibios de los nidos. El círculo finalmente se ha completado. Doña Amalia no solo construyó un imperio de la nada, sino que recuperó su tesoro más preciado, la continuación de su amor, el legado vivo de su hija. Su victoria era total, silenciosa y tan cálida como un huevo recién puesto. Y ahí, gente, ¿qué les pareció esta historia de superación? Dejen su like en el vídeo, suscríbanse y comenten su momento favorito. Hasta la próxima.